Biblia, busque ahí Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 46. Cuando lo tenga puede decir amén, se pone de pie y vamos a dar lectura a esa porción de la palabra del Señor en esta preciosa mañana, una palabra que el Padre puso en mi corazón para compartirla aquí con la iglesia. Creo que es una palabra que todos necesitamos. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice una vez más el verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, dice, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana por darnos el privilegio, Señor, de estar en tu casa y poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser recipientes de esta palabra, a que nosotros podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones para luego, Señor, ponerla en práctica, aplicar esta palabra a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Puede sentarse, y quiero esta mañana hablar de la palabra del Señor. ¿Cuántos seguidores de Cristo habemos acá? Amén. Entonces esta mañana yo quiero que podamos entrar a la palabra del Señor. Es una palabra que vendrá a fortalecernos, una palabra que vendrá a ayudarnos a que nosotros podamos seguir adelante, ya que el Señor quiere que todos nosotros caminemos hacia adelante. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron, hermanos? ¿Verdad que sí? En la presencia del Señor se pudo manifestar en los cánticos, en la alabanza, en la adoración. Y esta mañana creo que es una mañana donde el Padre también quiere manifestarse sobre nuestras vidas y nos quiere hablar a través de esta palabra. Siguiendo a Jesús, hermanos, sin desmayar, vamos a ver si quitamos aquí en la pantalla el versículo y ponemos el tema, por favor. Siguiendo a Jesús sin desmayar. Repita conmigo: siguiendo a Jesús sin desmayar. Bueno, cuando nosotros seguimos a Jesús, es necesario que nosotros le sigamos en todo tiempo, que nosotros no podamos quedarnos, sino que debemos de seguir a Jesús en todo tiempo, para que nosotros, hermanos, podamos caminar conforme a la palabra del Señor, para que caminemos conforme a los mandatos del Padre. Y es que seguir a Jesús, hermanos, muchas veces se le hace difícil a las personas, muchas veces se le hace difícil al seguidor, a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque hay tantas cosas que quieren detener a la persona. En primer lugar, aquí podemos ver la primera dificultad de este hombre llamado Bartimeo, el por qué no podía seguir a Jesús. Primero, porque él estaba mendigando a orillas de una carretera, de una calle en aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque él estaba ciego. Amén. Estaba ciego y pidiendo limosna en aquel lugar,
pidiendo tal vez para sobrevivir en aquel lugar. Entonces era una barrera para él poder saber y poder seguir a Jesús. Pero más sin embargo, cuando llega la oportunidad, cuando él escucha que Jesús estaba pasando por ahí, la Biblia dice que él escuchó. Alguien le dijo que Jesús estaba pasando por ahí, de manera que él se levantó para poder caminar hacia donde estaba Jesús. Pero ¿qué sería, hermanos, de una persona si quiere llegar a algún destino, pero no sabe, no tiene la vista? Es una persona que está pues prácticamente ciega. ¿Cómo poder llegar al destino si alguien está ciego? ¿Cómo poder llegar, hermanos, a donde se quiere llegar si la persona está ciega? Entonces podemos notar que Bartimeo, antes de escuchar de Jesús o antes de levantarse para ir donde estaba Jesús, en primer lugar la Biblia dice que estaba ciego. Amén. En otro tiempo usted y yo también así estábamos espiritualmente, estábamos ciegos, no sabíamos en qué rumbo poder ir. Esta mañana compartía con los líderes, hermanos, una enseñanza, lo que es el tiempo fundamental de un cristiano, cómo nosotros podemos tener un tiempo con el Señor. La persona se pierde porque no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Y la Biblia también lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces la ceguera espiritual llega por la falta de conocimiento. En este caso, Bartimeo no estaba ciego espiritualmente. Es posible que él había sido enseñado en la ley. Es posible que él se sabía la ley. Es posible que él sabía la palabra de Dios, aunque tal vez no podía ver, pero estoy seguro que les repetían a él la palabra de Dios, y por lo tanto él sabía acerca de Dios. Pero, hermano amado, la ceguera espiritual es peor aún que una ceguera física, porque la ceguera física por lo menos hay alguien que lo puede guiar. Ya se inventaron algunos aparatos por ahí, también estrategias que le pueden enseñar a la persona cómo guiarse para llegar a algún lugar, hermanos, cómo guiarse para llegar sano y salvo a algún lugar. Entonces, pero la ceguera espiritual no se quitará si nosotros no llegamos a donde está Jesús. Vamos a ver algunas cosas que podrían venir a ocasionar ceguera espiritual en la vida de una persona. ¿Cuáles son los problemas que vienen a bloquearle la vista espiritual a una persona? Y posteriormente estas cosas vienen a desanimar a la persona. Estas cosas vienen a hacer a que la persona se debilite espiritualmente. Estas cosas vienen a que la persona se sienta impotente y decir: mejor ya no sigo a Jesús, me quedo acá, ya no sigo más a Jesús. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que ocasionan debilidad o ocasionan ceguera espiritual para hacer desmayar a las personas? Una persona que practica algún tipo de deporte, si no se hidrata, esa persona va a caer desmayada ahí, tal vez saliendo a correr o queriendo ahí a practicar algún deporte. Si no se hidrata, caerá desmayada. Entonces, hermanos, para poder seguir adelante es necesario que nosotros podamos ser llenos o llenarnos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, hermanos, nos fortalece. La palabra de Dios viene a ayudarnos para seguir adelante. Bien, entonces las cosas que vienen a cegar a la persona espiritualmente, número uno, es porque la persona no ora, no tiene intimidad con Dios. La oración es un tiempo fundamental delante de Dios para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios.
Cuando la persona no tiene oración, entonces, hermano amado, la persona puede entrar en un momento de ceguera espiritual. Cuando la persona no ora, la persona entraría inmediatamente en un momento de desánimo. La persona se comienza a desanimar. ¿Por qué razón? Porque no hay intimidad con Dios. La oración es fundamental en la vida del cristiano, es de suma importancia en la vida de la persona para que no entre ceguera espiritual y para que la persona no desmaye. Hermano, es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos levantarnos, ponernos de pie y poder buscar del Señor. Aquí habían tantas cosas que podían detener a Bartimeo. Él no podía ver. Él no tenía la vista, él estaba ciego, pero la Biblia dice que cuando escuchó que pasó Jesús por ahí, él no se detuvo, sino que él clamó, amén, él clamó a Jesús, él comenzó a gritar, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar, a llamar a Jesús. Entonces aquí podemos entrar y poder ver que cuán importante es la oración en la vida del cristiano para que no desmaye. Si en algún momento llega debilidad en tu vida, si en algún momento sientes que ya te vas a desmayar, entonces tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo para fortalecerte. ¿Te estás alimentando espiritualmente o has dejado las cosas de Dios por un lado y estás caminando a tu suerte, estás caminando sin dirección? Es necesario que te redirecciones para entonces encontrar la presencia del Padre una vez más. Porque la persona cuando no ora ya se siente autosuficiente, piensa que no necesita de Dios, y ese es el problema. Como enseñaba esta mañana, hay algunos que se la llevan, que conocen todo Houston, y es mentira. Aunque tengas 20, 30, 40 años viviendo, o tal vez naciste aquí y ya pasaste muchos años aquí, no conoces la ciudad de Houston, no conoces. Para llegar a alguna dirección necesitas usar un aparato que se llama GPS. Tienes que usar el mapa de tu teléfono. Porque algunos dicen: ya sé por dónde es, y se va, y de repente ¿y dónde era? Y comienza a buscar. Híjole, ¿y ahora qué le hago? No le queda de otra que comenzar a consultar el mapa. Entonces dice: si era por allá, me tenía que meter por allá. Entonces es redireccionado. Amén. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida, hermanos. En Cristo Jesús nos creemos nos creemos autosuficientes, que no nos damos cuenta que por creernos autosuficientes nos estamos perdiendo. Y después llega la frustración a la vida de la persona. Y la frustración hace a que la persona se desmaye, hace a que la persona se debilite. Pero es necesario hoy levantarnos y escuchar que Jesús está pasando por ahí. Hay mucha gente que ha estado pasando a tu alrededor, que Jesús ha enviado y te dice: sigue adelante. Pero muchas veces no le pones atención y sigues tu camino, y sigues tu camino, y sigues tu camino. Y cada vez te estás cegando espiritualmente. Pero Jesús está pasando por ahí cerca de ti. Jesús no está lejos de ti. Jesús está siempre con nosotros. Jesús está más cerca de lo que tú piensas. Está más cerca de ti de lo que tú piensas. Tú crees que Jesús está hasta allá en el tercer cielo. Jesús está cerca de ti. Está cerca de nosotros. Es más, Él dice, la palabra de Dios dice, o el apóstol Pablo dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿qué es lo que hará a que Jesús viva en nosotros?
Es necesario que nosotros nos levantemos y podamos buscar su presencia, buscar su palabra, buscar un momento de intimidad con Él, tener una plática a través de la oración con Él, hablar con Dios para que el Señor te dé las palabras que tú necesitas escuchar. Muchas veces queremos escuchar una palabra, pero el que te puede dar una palabra que tú necesitas es Él. No esperes una palabra de alguien más, solamente espera esa palabra del Señor. Entonces nosotros necesitamos seguir a Cristo sin desmayar. Entonces cuando Bartimeo se levanta y dice: Jesús, hijo de David. Ahora, ¿tú crees que tu oración puede llegar a los oídos del Señor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Él escucha tu oración, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no oramos? Si sabemos que Él escucha nuestras oraciones, la pregunta es: ¿por qué no oramos? Y aunque Bartimeo estaba ciego, pero cuando escuchó que Jesús estaba por ahí, se levantó, entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Eso deberíamos de hacer al orar, decir: Jesús, Señor mío. Entonces Él escuchará tu petición, tu oración, tu clamor. Y entonces dice la Biblia que Jesús escuchó a alguien que estaba gritando. Entonces esto significa que nosotros cuando oramos, el Señor escucha nuestras oraciones. Él inclina sus oídos a tu clamor. Él te va a escuchar, pero es necesario que te levantes y comiences a gritar: Jesús, hijo de David. Pero nosotros a veces sabemos que tenemos necesidades, pero no nos levantamos como Bartimeo. No nos ponemos de pie como Bartimeo. A Bartimeo no le importó que él estuviera ciego. Él se puso de pie. No le importó si alguien lo iba a golpear, si alguien lo iba a empujar. Él se levantó para caminar e ir hacia Jesús sin desmayar. Y por lo tanto esta mañana el Señor quiere que nosotros también caminemos sin desmayar. Sin desmayar, sin claudicar, sin abandonar nuestra fe. Hay que buscar al Señor, porque de todas maneras solo hay dos señores: o servimos a Dios o servimos al Señor de este mundo. Pero yo pienso que necesitamos buscar del Señor para que nosotros podamos ser bendecidos de una manera sobrenatural. Es necesario, para seguir a Jesús, despojarnos de todo aquello que pone peso sobre nuestras vidas. ¿De qué cosas vamos a despojarnos? En primer lugar, de la incredulidad. Luego tenemos que despojarnos, hermanos, del pecado. Tenemos que despojarnos de tantas cosas que vienen a cansarnos, que vienen a agobiarnos, que vienen a quitarnos las fuerzas, porque nos desenfocamos del Señor. Le damos más tiempo a las cosas materiales, a nuestras preocupaciones, y no le damos tiempo al Señor. No clamamos al Señor, no gritamos el nombre de Jesús. Entonces esas cosas son las que hacen a que la persona quede cegado espiritualmente. Hermanos, el no orar, al no acudir al Señor en oración con fe, hermanos, no importa unos 5 o 10 minutos que hables con el Señor, pero si hablas con Él con fe, Él te escucha. Porque a veces nos quejamos, es que no tengo esto, no tengo lo otro, me pasa esto y me pasa lo demás. Hay dos razones por qué pasan las cosas. Uno, porque el diablo se levanta en contra tuya para que tú desmayes y no sigas al Señor. Número dos, porque tal vez no oras, no te levantas, no buscas del Señor. Pero si tan solo nos levantáramos y comenzáramos a buscar del Señor, entonces, hermanos, esas cosas y se desaparecerán, porque la Biblia dice: resistid al diablo
y de vosotros huirá. Pero si tú buscas al Señor, necesitas caminar sin desmayar, seguir a Jesús sin desmayar. Hay que seguir, hay que caminar sin desmayar. No importa lo que cueste. Hay un canto que cantamos así: no importa lo que cueste. Pero cuando a veces hasta algunos hermanos lloran ahí cuando cantan, no importa lo que cueste. No sé cómo sigue la canción. Ok, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Pero llega un problemita, se desmaya la persona. Amén. No es así. Más que cantar es seguir a Jesús sin desmayar. Más que cantar es servirle a Él, cueste lo que cueste. Y no guiarnos conforme a nuestros sentimientos. Como hoy me siento muy bien, así que hoy sí le entro con ganas. Necesitamos hacer a que el Espíritu Santo nos llene para seguir al Señor sin desmayar. Ahora, lo que la palabra del Señor nos enseña, ya para avanzar, dice entonces ahí la palabra del Señor: el ciego estaba sentado junto al camino. Amén. Qué importante, ¿verdad? Buscar el lugar donde sentarnos. Porque él estaba sentado junto al camino. Y en la palabra del Señor dice en Juan 14:6, dice de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces es importante sentarnos junto al camino, junto a Jesús, acercarnos a Jesús para escuchar su voz, para sentir su presencia cuando Él esté pasando, y aprovechar la oportunidad cuando Él está ahí con nosotros, y entonces decirle, levantarnos. Entonces, sentado junto al camino es muy aparte, hermanos, o es muy diferente estar sentado junto al camino que caminar en el camino. Amén. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Él estaba sentado junto al camino, estaba cerca de Jesús, pero había una gran multitud que caminaba con Jesús en el camino. Y entonces él dijo: yo estoy sentado junto al camino, pero eso no era suficiente. Y muchos de nosotros estamos así como Bartimeo, sentados junto al camino. Estamos en la iglesia, estamos sentados junto al camino, pero no queremos meternos para caminar con Jesús en el camino. Y que nosotros no nos conformemos con estar sentados junto al camino, porque no pasará nada si solamente nos vamos a sentar junto al camino. Es necesario que nosotros nos metamos y comencemos a caminar con los que caminan con Jesús. No es suficiente venir a la iglesia. Es necesario meternos para caminar con Jesús, porque ahí ocurrió el milagro cuando Bartimeo decidió levantarse. Porque la palabra del Señor, si usted se fija lo que dice ahí el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él comenzó a gritar a Jesús. Es necesario orar, es necesario levantarnos, porque si nosotros no nos metemos en el camino, Jesús avanza, porque los que están con Jesús van a avanzar. Amén. En Jesús todos tenemos que avanzar, porque sentados junto al camino la persona no puede avanzar. Vaya usted, siéntese a la orilla de una carretera, usted solamente va a ver carros pasar, ¿verdad que sí? Los carros están avanzando, usted nada más quedaría de espectador contando los carros. Ya pasaron 20 por acá, 30 por acá, 50 por acá, y así se va a pasar todo
todo el día contando nada más ver pasar los carros, los vehículos ahí. Pero es muy aparte cuando usted va en su vehículo manejando, avanzando. Así quiere el Señor con nosotros. Él quiere que nosotros nos metamos en el camino y avancemos. El milagro ocurrió cuando Bartimeo se levantó y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice, amén. Entonces, ojo con esto y mucho oído con esto. Y muchos le reprendían. ¿Dónde? Cuando estaba sentado junto al camino. ¿Le reprendieron a Bartimeo cuando estaba sentado junto al camino o cuando se levantó? Cuando comenzó a gritar. Entonces, cuando escuchó, dice que era Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ya estaba en el camino. Y muchos le reprendían. Entonces, caminar con Jesús, muchas veces ahí, como estás sentado junto al camino, no te vas a desmayar porque no estás haciendo nada, no estás gastando fuerzas, no estás quemando calorías, no te vas a desmayar. Pero una vez te levantas y comienzas a caminar, muchos te van a reprender. Pero eso no hará a que tú te quedes en el camino. No importa lo que pase delante de ti. Entonces aquí entra el canto que se canta aquí. No importa lo que pase, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez, hermano. Pero nosotros a veces nos desmayamos por cualquier cosita. No tengo trabajo, me desmayo. Me miró mal el hermano o la hermana, me desmayo. No me habló la hermana, me desmayo. Nosotros no debemos de ser niños fluctuantes llevados por corrientes de doctrinas por allá y por acá. No te desmayes. Levántate, métete en el camino, conviértete en un hombre fuerte, una mujer fuerte, no importa lo que pase, sigue adelante sin desmayar, sin quedarte y al final el beneficiado eres tú, no soy yo. Te vas a salvar, yo no te voy a salvar, tú no me vas a salvar a mí. Por eso necesitamos caminar sin desmayar. Vamos adelante siempre, porque cuando alguien camina sin desmayar, ahí ocurren los milagros. Ahí el Señor quita la ceguera de los ojos de la persona. No debemos de desmayar por culpa de algún hermanito, por la culpa de alguna hermanita. No desmayes por eso, no te desmayes por culpa de la gente. Sigue a Cristo. Además, tu compromiso es con Cristo, no es con el hombre. Y entonces cuando se levanta Bartimeo y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos dicen: cállate, cállate, no molestes al maestro. Muchos le reprendían, amén. Muchos le reprendían. Y entonces, pero él siguió gritando. Si no desmayas, el Señor te atenderá. Y aunque estés cansado y aunque ya no tienes fuerzas, pero si sigues adelante, entonces aquí es donde se cumple la palabra de Dios que dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sin desmayar. Porque al final los que no desmayan son los que Jesús atienden. Yo no sé ya cuánto tiempo tenían aquella multitud siguiendo a Jesús. Yo no sé cuántas horas ya tenían siguiendo a Jesús. Pero ¿será que Jesús ya había atendido a toda la gran multitud que iba con él? Yo no sé a qué distancia del destino de Jesús se encontraba Bartimeo, pero él inmediatamente al entrar en el camino y clamar y pedir y nombrar a Jesús,
hermanos, Jesús lo atendió. Y aunque tuvo muchas barreras delante de él que le impedían para llegar a Jesús, pero él no desmayó. Y como no desmayó, aunque le reprendían, aunque le decían mucha gente, posiblemente lo empujaban, quizás se cayó varias veces, pero aunque se haya caído varias veces, se levantó porque su objetivo era llegar donde estaba Jesús. En su mente no estaba quedarse, en su mente no estaba desmayar, sino que él iba directo a Jesús y no importando las barreras. Y cuando llegó a Jesús, y cuando Jesús se dio cuenta que aquel hombre le llamaba, entonces dice que lo mandó a traer a donde estaba. Entonces, yo no sé qué tanto caminó Bartimeo, pero Jesús iba avanzando. Pero Bartimeo por su ceguera no podía llegar a donde estaba Jesús. Por eso Jesús mandó traer a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Eso es lo que el Señor nos preguntará a nosotros si no desmayamos. Eso es lo que el Señor te preguntará si no desmayas. Te va a atender y dirá: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: que recobre la vista. ¿Recibió el milagro? Bartimeo recibió el milagro. Recibió el milagro porque clamó a Jesús, siguió a Jesús, perseveró sin desmayar, y como resultado fue un milagro sobre su vida. De la misma manera sucederá sobre nuestras vidas si nosotros clamamos al Señor, si nosotros perseveramos, si nosotros caminamos a pesar de las dificultades, si nosotros, hermanos, no desmayamos. Al final el Señor nos recompensará de una manera sobrenatural, pero es necesario que nosotros perseveremos y no desmayar. ¿Cuántos quieren perseverar en todo tiempo? Necesitamos perseverar en todo tiempo para que el Señor obre en nuestras vidas, porque el Señor quiere que caminemos sin desmayar. Algunos desmayan por tantas cosas. Entonces, para no desmayar, este hombre se despojó de su capa. La capa que traía. Ahora, ¿qué significa la capa? Muchas veces las preocupaciones, pecados, sentimientos, malos sentimientos, enemistades, toda clase de cosa, hermanos, que va contra Dios. Tenemos que despojarnos de eso. Hay gente que no se despoja de todas esas cosas, por eso andan todos débiles espiritualmente. Es más, alguien de ustedes se puede enojar con lo que estoy diciendo esta mañana. No lo estoy diciendo por usted. Es una palabra que yo también necesitaba esta semana. Estuve ahí, es más, en la mañana les decía a los líderes: miren, hermanos, batallé mucho qué tema le iba a poner al sermón de hoy. Estuve ahí viendo a ver qué, pero al final el Señor me dio este tema. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos del Señor. Usted necesita del Señor, yo necesito del Señor. Sin el Señor no podemos avanzar. Sin el Señor no podemos llegar a ningún lado. Sin el Señor no somos nada, así de simple. Sin Él no somos nada y no podemos hacer nada sin Él. Es necesario que nosotros, hermanos, nos levantemos como Bartimeo, pero también cuando Bartimeo estaba sentado junto al camino, y al levantarse y al recibir su milagro, esta es otra cosa también que necesitamos tener mucho cuidado. Cuando la persona se levanta y sigue a Jesús y recibe su recompensa, hay algunos solamente recibe su recompensa y se olvida de Dios. Abandona su fe, abandona el camino de Dios, se va.
Ya no quieren saber nada de Dios. Solamente logró lo que quería y se olvida de Dios. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Lo que leíamos ya ahí en el verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo Jesús? Búsquelo ahí. Bueno, no está en la pantalla, pero el verso 52 dice así: Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vete, tu fe te ha salvado. Si este hombre hubiera sido mal agradecido, está bien, Jesús, gracias por mi milagro. Ay, se hubiera ido. Porque Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Hubiera sido mal agradecido, solo hubiera llegado a arrebatar su milagro y se hubiera ido. Pero más sin embargo, lo que sigue diciendo, dice así: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿cuál fue la actitud de este hombre? Dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero cuando él se dio cuenta que recibió su milagro, yo no me voy, dijo. Yo no me voy a no me voy a donde estaba. Yo quiero servirte, quiero seguirte, quiero caminar contigo. Esa fue la actitud del ciego, del que era ciego en ese entonces. Entonces, hermanos amados, cuando recibas tu milagro, tienes que servir al Señor, caminar con Jesús. Y aunque alguien te diga: vete, aunque el diablo te diga: vete, tú dirás: yo seguiré a mi Jesús en todo tiempo. En las pruebas y en las luchas, yo seguiré sirviendo al Señor. Yo caminaré con el Señor. Aunque se caiga el cielo, aunque todo se termine, yo seguiré al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir al Señor. Bartimeo no se dejó llevar por sus sentimientos, por las cosas, por los milagros que recibió, porque Dios es más grande, hermanos, que todas las cosas. Ahora, ya para ir terminando, necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado, porque eso también hace desmayar a la persona. Hay cosas que necesitamos sacar de nuestros corazones. Hay cosas que necesitamos sacar de nuestra mente, porque esas cosas traen peso sobre nuestras vidas. Trae peso sobre nuestra vida espiritual y se nos hace tan pesada esa carga que lo único que queremos es quedarnos sentados junto al camino. Quedarnos sentados y ya no seguir más. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno ya no tiene fuerzas? Simplemente quedarse sentado, quedarse bloqueado, quedarse sin hacer nada y pelear con Jesús. Pero el Señor dice, hermanos, en su palabra: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitamos correr con paciencia. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, necesitamos al Espíritu Santo, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Necesitamos caminar, correr la carrera que está delante con paciencia. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir adelante. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a avanzar. Jesús te llamó para avanzar y no para desmayar. El Señor quiere levantarnos hoy. El Señor quiere levantarnos en todo tiempo para que podamos nosotros ver su poder sobre nuestras vidas, su gloria sobre nuestras vidas, y sobre todo puestos nuestros ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, y adelante está el gozo.
hacia adelante está el gozo. Y recuerde, la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Por eso necesitamos regocijarnos con el Señor. Ya no nos quedemos sentados junto al camino, levantémonos, sigamos. Vale la pena, hermanos, ser criticado, pero avanzando. Malo sería ser criticado y sentadote por ahí, junto al camino nada más. Si te critican, si alguien te critica, que sea por algo bueno. Amén. Amén. Que sea por algo bueno, que sea porque estás caminando en el camino, en Jesús. No desmayes. Lo mejor de tu vida está por venir. ¿Por qué no te pones de pie? Amén. Bueno, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tú eres responsable de tu salvación. Tú eres responsable de las bendiciones que Dios pueda soltar sobre tu vida. Tú eres responsable de todo lo que está delante de ti. Pero solamente tienes que caminar con paciencia, sin desmayar, sin desmayar. Y si sientes que ya no puedes, pues clama al Señor. Dile: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él te escuchará. Así como envió a hombres a traer al ciego Bartimeo, cuando tú te sientas sin fuerzas y le dices: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no puedo. Siento que ya no tengo fuerzas, Señor. Entonces Él enviará sus ángeles para que te ayuden, para que te levanten, para que tú sigas en el camino. No con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Esta mañana, ahí donde estás, inclina tu rostro y dile al Señor: ayúdame, Señor, a no desmayar. Ayúdame, Jesús, a caminar siempre contigo. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuáles son las barreras que has encontrado en el camino. Qué bueno que has encontrado barreras. Si te han pasado problemas en los últimos días, si has tenido dificultades con tus sentimientos en los últimos días, está bien. No lo tomes a mal. Eso significa que estás en el camino y estás avanzando, y el enemigo está poniendo barreras para detenerte. El enemigo está poniendo barreras, dificultades, muros, está levantando para detenerte, porque solamente aquellos que caminan en el camino, los que están en el camino, el enemigo se levantará para querer detenerlos, y no solamente detenerlos, sino que para destruirlos. Si has sentido que ya no tienes fuerzas, quiero decirte que eso es buena noticia. Significa que estás en el camino, que estás caminando. Y si sientes que ya no puedes, entonces alza tu voz como Bartimeo diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Él enviará sus ángeles para fortalecerte. Dice la Biblia que cuando Jesús, antes de ser arrestado, oró en Getsemaní y comenzó a llorar y a derramar lágrimas de sangre, porque se sentía desmayar, ya no sentía fuerzas. Y le dijo al Señor: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, dijo él. Pero antes dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, dijo el Señor. Y de repente dice la Biblia que ángeles descendieron del cielo a fortalecer a Jesús.
Y si tú por alguna circunstancia te sientes débil espiritualmente, eso significa que ya estás más cerca estás más cerca de tu recompensa. Así que no desmayes. Es prohibido desmayar cuando uno llega a ese punto, porque se levanta cualquier dificultad en contra tuya cuando estás pronto a recibir tu recompensa. No te quedes, no desmayes. Tu recompensa espera por ti. Oh Señor Jesús, ayúdanos esta mañana para seguir sin desmayar, para seguirte a ti, Señor, sin desmayar. Yo te pido, Padre, por este pueblo esta mañana. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces los problemas que han estado pasando, problemas emocionales, problemas, Señor, tal vez en sus familias, problemas en sus finanzas, problemas en sus trabajos, Señor. Cualquier otra clase de problemas que tus hijos estuviesen enfrentando, Señor, lo cual tal vez se han sentido, en los cuales, Señor, se han sentido sin fuerzas, se sienten desmayar, se sienten debilitados porque han dado todo de ellos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, así como clamó Bartimeo: Jesús, hijo de David, Señor, y tú escuchaste ese clamor. Escucha, Señor, el clamor. Atiende, Jesús, Señor amado, el clamor de tus hijos, y que ellos sean fortalecidos esta mañana. Que ellos sean fortalecidos en tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Que reciban nuevas fuerzas esta mañana. Oh Dios Todopoderoso, fortalece a tus hijos, levántalos, Señor. No permitas, Señor, ningún tipo de estorbo a sus vidas. Que no desmayen, sino que sean fortalecidos, que cada día puedan entregarse a ti con más fuerza, con más pasión, Señor, a tu obra, Dios Altísimo, y que no se dejen llevar, Padre, por los pecados de otras personas, que no se dejen llevar por críticas por otras personas, o que no se dejen llevar, Señor, por las cosas que el mundo les ofrece, que el mundo les presenta, sino que te sigan a ti, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido a ti, Padre, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Yo bendigo, Señor, a este pueblo, bendigo, Señor, esta iglesia. Y seas tú, Señor, quien pueda levantarnos, quien pueda ayudarnos. Y esta iglesia saldrá adelante. Esta iglesia seguirá caminando. Esta iglesia, Señor, seguirá expandiéndose. Nada ni nadie podrá detener esta obra, Señor. Nadie podrá detener a tus hijos. Tus hijos avanzaremos, Señor. Tus hijos avanzaremos. Caminaremos sin desmayar. En el nombre de Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, esta mañana te ruego que tú me ayudes, que tú me des nuevas fuerzas. Yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo. Señor, ayúdame, porque no quiero desmayar. No quiero desmayar. Yo quiero perseverar en ti, Señor. Yo quiero servirte en las buenas, en las malas. Quiero estar contigo, Señor, porque tú diste tu vida por mí. Y por lo tanto yo quiero servirte con mi vida, con todas mis fuerzas. Ayúdame, Espíritu Santo, lléname y dame nuevas fuerzas, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dele fuertes aplausos al Señor esta mañana.